donde vamos a continuar con nuestra serie, pero la vamos a terminar hoy. Hoy termina nuestra serie del libro de los Hechos, la cual quisimos llamar el Wings on Fire, donde podemos ver el crecimiento de la iglesia, lo que fue el crecimiento de la iglesia y lo que va a ser de ahora en adelante. Por lo tanto, de aquí vemos cómo entonces la iglesia, hemos visto cómo la iglesia ha progresado, cómo la iglesia ha sido comisionada y cómo la iglesia ha sido llamada a ser los pies y la mano del Señor Jesucristo. Pero hoy yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 16, y vamos a leer unos versos las cuales son unos versos importantes para nosotros, la cual permite, una vez ya Pablo entra en escena, el movimiento hacia los gentiles. Y vemos entonces cómo hay un cambio en el cual ya no es acerca de una religión, es acerca del cristianismo, donde Dios está buscando gente que esté dispuesta a servirle. Capítulo 16, verso del 11, y vamos a leer simplemente del 11 al 24, para entonces entrar en lo que es la historia y el contexto del verso. Dice: zarpando pues de Troa, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, con ella y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos en ella. Entonces aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro entre las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, arrancándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias porque eres bueno. Gracias, Dios amado, porque nos preparamos a exponer simplemente un poco, Señor, de tu gracia y de lo que tú nos has dado, Dios. Gracias, porque hoy podemos ver, Señor amado, cómo la iglesia ha llegado hasta su punto y cómo tú quieres seguir hablando a ella. Así que yo te pido que seas tú, Señor, hablando y recordado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos visto cómo la iglesia ha ido progresando desde que hubo el día de Pentecostés hasta, podemos decir, el martirio de Esteban, y cómo una vez Pablo tiene ese encuentro con Jesús, cómo entonces empiezan a caer las fichas en su sitio. Y la semana pasada hablábamos que esto lo que llevó fue una explosión, o como llamábamos el Pentecostés de los gentiles, donde vemos que Cornelio, siendo un centurión, tiene una visión donde se le es encargado que mande a llamar a Pedro para que Pedro hablase unas palabras a él. Dice que una vez Pedro tiene esta visión,
Él llega a la casa de Cornelio y hay unos familiares, unas amistades, y habiendo unos judíos que él trajo, él empieza a hablar con ellos y dice que mientras está hablando, el Espíritu Santo cae y ellos empiezan a hablar en lenguas, y ahí definitivamente él dice, de verdad, Dios no hace acepción de personas, y con esto empieza un movimiento entre los gentiles, que ya el cristianismo y la tradición judía o Jesús no es ya simplemente para un grupo selecto, pero es para todo aquel que creyese en él, cumpliendo lo que Jesús dice, que de tal manera nos amó que todo el que cree en él recibirá vida eterna. Ya el evangelio viene a ser una parte sencilla, donde es simplemente creer con el corazón. Ya no tenemos que hacer unos ritos, ya hay gentiles, ya somos coherederos, ya somos todos copartícipes del milagro y del sacrificio de nuestro Señor Jesús, en el cual ahora somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, donde somos llamados a predicar, donde somos llamados a restaurar, donde somos llamados a simplemente ayudar y hacer los pies y los brazos de Jesús en esta tierra. Hemos visto cómo la iglesia, aunque fue perseguida al principio, sigue aumentando en creyentes y sigue abarcando ciudades, y donde quiera que ellos iban, aunque fuera por la persecución, ellos no se cansaban, no tomaban un día de descanso y empezaban a predicar. Dice la palabra que ellos se quedaron en Jerusalén como base principal, mientras encomendaron a Pablo a unos viajes misioneros. Pablo es encomendado a estos viajes misioneros debido a que Pedro explica al concilio lo que sucedió con Cornelio. Pablo lo explica para darle a ellos a entender y para que ellos se den cuenta de que el evangelio va más allá de los judíos, de que el evangelio era para toda persona que creyese. Y viendo ellos que era de esa manera, ellos deciden encomendar entonces a Pablo y a unos acompañantes a que ellos entonces empezaran a predicarle al mundo gentil, que en aquel tiempo era bastante. Aunque el Imperio Romano controlaba gran porción, o lo controlaba todo lo que se conocía para aquel entonces, ellos decidieron embarcar en ciertos viajes misioneros y empezar a predicar el evangelio, transformando ciudades con el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a lo que yo creo que resume todos los viajes misioneros, y en parte lo que es la esencia del evangelio y el poder transformador que tiene el poder de Cristo o el servirle a Cristo en nuestras vidas. Vemos aquí como Pablo y Silas reciben una visión de un varón macedonio, el cual en visión le dice a Pablo: Pablo, necesitamos que pases por Macedonia. Viendo que el Espíritu Santo le cerraba las puertas por todos lados, entonces Pablo tiene esta visión y él entiende que Dios le está diciendo que es tiempo de ir a Macedonia. Hay que predicar el evangelio a todas criaturas, y por lo tanto esta comunidad o esta parte griega necesitaba oír el evangelio. Y lo que acabábamos de leer dice que ellos, estando en Filipos, que era parte de Macedonia en aquel tiempo, que era parte de una cultura griega donde se creían en otros dioses, donde había idolatría, donde el evangelio todavía no había penetrado, allí quería Dios que Pablo y Silas predicaran. Allí quería Dios que Pablo y Silas hicieran las obras del Espíritu Santo. Allí quería Dios
que se estableciera una iglesia. Allí quería Dios limpiar el ambiente con el poder del Espíritu Santo. Tú y yo podemos estar rodeados de idolatría, podemos estar rodeados de todo lo que tú puedas estar rodeado, pero cuando el Espíritu Santo te llama a predicar, aunque sea un sitio que sea de idólatra y no conozca el Evangelio, Dios te va a respaldar. Dios le había cerrado la puerta para que no fueran a ningún otro sitio. Y la primera ciudad que llegan es Filipos. Dice que allí empiezan a predicar. Y cuando empiezan a predicarle algunas mujeres que estaban reunidas. Y dice que había una que se llamaba Lidia, la cual era vendedora de púrpura. En aquel tiempo púrpura era un lino fino y era una tela que se usaba para la realeza y para vender. Tú tenías para comprar, tú tenías que ser una persona pudiente. Y si vendías púrpura, como se conoce en la Biblia, ese lino fino, esa tela que era real o realeza, tú eras una persona pudiente para aquellos tiempos. Dice que mientras Pablo predica, esta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, Dios le pone en el corazón que esté atenta a lo que Pablo dice. Mucha gente que había sido expulsada o había sido con el exilio, se había establecido en estas ciudades, mantenía su religión, pero recordemos que mucha de esta gente, cuando fue Pentecostés y las Pascuas, ellos todos escucharon de Jesús. Ellos estaban ahí cuando Jesús entró en su entrada triunfal. Ellos estaban ahí cuando Jesús fue crucificado. Ellos estaban ahí cuando Jesús resucitó. También estaban ahí cuando Pentecostés estuvo. Esta mujer creía en Dios, pero escuchando a Pablo, ella entonces fue bautizada con su hogar. Y mientras ella fue bautizada, le dijo a Pablo: Pablo, yo quiero que te quedes en mi hogar. Yo quiero que aquí tú pases el tiempo que vas a pasar y de aquí tú hagas lo que tengas que hacer, pero sea mi hogar el que tú utilices. En otras palabras, está diciendo: quédate, que no tienes que pagar un hotel, no tienes que pagar un Airbnb, tú puedes quedarte en mi hogar. Que mi hogar sea el principio del ministerio que va a ser aquí. Que de mi hogar salga esa iglesia. Incluso los historiadores y teólogos dicen que en el hogar de Lidia fue donde se fundó la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, a donde Pablo escribe esa carta. Todos sabemos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una carta que fue para esos primeros congregantes cristianos que sabían lo que era el sacrificio. Se dice que de aquí fue que Dios bendijo tanto a Lidia que se encontraban en la casa y ellos salían. Y sin embargo, todos los días predicaban, todos los días salían. Y dice que mientras un día salían a la oración, una muchacha con un espíritu de adivinación salió a encontrarles en el camino. Dos cosas importantes, porque este libro nos relata y nos detalla lo que es no solamente la conversión de unos caracteres importantes, pero nos resume lo que es en realidad el libro de los Hechos y lo que es el Evangelio. Ya aquí estamos predicando en ciudades gentiles y vemos entonces cómo Pablo y Silas empiezan a predicar, vemos cómo Lidia le abre su hogar, vemos cómo empieza una iglesia. Pero ahora vamos a ver uno de los milagros que da a acontecer, que Dios permite que sucedan para que otras personas vengan. A veces vemos que hay milagros que suceden que te van a llevar a la cárcel, pero en la cárcel es necesario que tú ministres. Así que lo que Dios ha puesto en tu corazón es tiempo de hacerlo, porque en la cárcel es tiempo de ministrar. José estuvo en la cárcel y en la cárcel Dios lo usaba y el Espíritu daba testimonio de lo que él iba a hacer. Es tiempo de dejar de rechazar la cárcel y empezar a abrazarle a ella. Y usted dirá: pastor, lo que usted dice no tiene sentido. A veces no queremos
predicar, no queremos mostrar que somos cristianos, no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, simplemente por el hecho de qué dirán, qué va a pasar, a lo mejor me boten del trabajo, yo no puedo hablar de eso, yo no puedo hablar de aquí. Pero vemos cómo en esta porción bíblica Pablo y Silas no se dejaron intimidar por lo que iba a suceder. Dice la palabra que esta muchacha le salía, tenía un espíritu de adivinación, les dejaba muchas ganancias a sus dueños. Cada vez que Pablo y Silas pasaban por el lugar que estaba, ella se iba detrás de Pablo y Silas y empezaba a gritar y empezaba a adivinar lo que estaba diciendo era verdad. Pero decía, estos son siervos del Dios Altísimo y le predican a ustedes el camino de la salvación. Y dice la palabra que esto hacía por mucho tiempo. Pablo y Silas empezaban a caminar y de momento esta mujer por detrás empezaba a pregonar y a anunciar lo que ellos hacían. Y dice que un día Pablo se hastió. Pablo se cansó y se paró y la miró y le dijo, ¿sabes qué? Estoy cansado, en el nombre de Jesús, Espíritu de adivinación, yo te ordeno que tú salgas de ella. Y dice que en aquel momento eso sucedió y de momento esta mujer fue libre. Algo que la Biblia no dice es que esta mujer empezó a seguir a Pablo y a Silas. Esta mujer fue como una lidia. Esta mujer fue presa de un espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco, la cual era esclava de unas personas que lo usaban para explotarla. Pero una vez ella fue libre, no tuvo más ganancia, ya no valía nada para sus dueños, porque ya no había ganancia. Pero para Dios, esta mujer valía tanto que Dios decidió librarla en aquel entonces. Para los dueños no valía nada, pero para Dios lo era todo. Y esta mujer empieza a seguirlos a ellos. Esta es la segunda convertida importante, por decirlo así, en mis propias palabras, que hay en este capítulo. Esto conlleva que estas personas se molesten y le fabriquen un caso a Pablo y Silas con el hecho de que ellos son judíos y nosotros éramos romanos, con el hecho de que Pablo y Silas eran judíos y con el hecho de que los dueños eran romanos. Por lo tanto, los romanos eran un poco más, por decirlo así, que los judíos. Ellos lo azotan y cuando los azotan, ellos después de azotarlo por mucho tiempo, los tiran en la cárcel. ¿Ves? Los echan a la cárcel porque simplemente ayudaron a una persona a ser libre. Los echan a la cárcel porque están predicando el evangelio. Los echan a la cárcel porque están haciendo sanidades, están haciendo milagros, están haciendo prodigios. Los echan a la cárcel porque acaban de ayudar a una muchacha que tenía un espíritu demoníaco a ser libre. Los echan a la cárcel por hacer el bien. Y esto es lo que la iglesia no entiende, que estamos viviendo en estos tiempos, pero esto no debe comprometer con lo que nosotros tenemos que hacer. Te van a echar a la cárcel, tú sigues predicando. Te van a acosar, tú sigues enseñando. Te van a echar a la cárcel, tú sigues haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Porque la cárcel es simplemente un instrumento que Dios va a usar para su nombre ser glorificado. Y tenemos que entender que hoy en día hay muchos cristianos que le dicen, ¿sabes qué? Si tú predicas te van a odiar, pues yo no voy a predicar. ¿Sabes qué? Si tú te dejas usar por Dios, a lo mejor la iglesia se te vacíe, a lo mejor la iglesia esto, a lo mejor tu trabajo aquello, tu familia. Y mucha gente dice, pues es mejor mantenerlos contentos, predicando un mensaje que no duela tanto, un mensaje que sea peaches and cream, pero Dios no te está pidiendo eso. Dios te está preguntando y diciendo, ¿sabes qué? Si hay que ir a la cárcel, irías por mí. Si hay que renunciar a todo, lo harías por mí. Porque Dios está buscando gente que esté dispuesta a mostrar su poder a la persona que lo necesita, a que simplemente agradarle a aquellos que no entienden a lo que Dios ha venido. Dios ha venido a rescatar, Dios ha venido a restaurar y Dios ha venido a buscar a aquellos que se han perdido. No solamente los azotaron y los echaron a la cárcel, pero dice la palabra que los echaron a lo más profundo y le amarraron los pies en el seco. Yo tuve
mi último viaje que fui en el crucero a Puerto Rico. Nosotros entramos al Morro y yo estaba con Josiah solo. Y entramos a una parte que era una cárcel, pero era bien profundo. Y la humedad y apestaba húmedo y ya la luz no daba mucho. Y yo le decía, mira papi, así fue lo que pasó, y le empecé a contar la historia al tipo para los niños. Y muchos de nosotros pensamos que era una cárcel normal, pero cuando Pablo y Silas fueron echados a la cárcel y la amarraron, se le dice que se le echó a lo más profundo de la cárcel, donde el aire no circulaba bien, donde la humedad era extrema, donde a lo mejor tú respirabas, lo que respiraba era el hongo o el moho que había allí, donde las condiciones no eran las más aceptables. Simplemente por predicar la palabra, simplemente por decirle a un espíritu demoníaco salte, simplemente por hacer la vida de esta muchacha mucho mejor. La cárcel que ellos estaban no era una cárcel bonita, por decirlo así. No era como decimos nosotros, las federales o Guaynabo, que había aire acondicionado. Era una cárcel donde para que no se movieran, se le amarraban los pies a la pared, donde ellos no podían moverse. Pero dice la palabra en el capítulo 16, en el verso 25, y eso es lo que me quiero enfocar, porque cuando decía al principio que este capítulo lo resume todo, yo creo que lo resume todo. Tú no te puedes mover hacia adelante a menos que tú no estés dispuesto a pagar el precio por Dios. Tú no puedes moverte hacia adelante a menos que tú no estés dispuesto a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Mira lo que dice el 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor y los presos los escuchaban. El 25 es uno de los versos más importantes, porque el 25 me dice que mientras ellos estaban sufriendo, para otros era sufrir, para otros era bendito, los echaron a la cárcel, para otros era bendito, mira, están pasando, para ellos era, estamos aquí porque Cristo lo ha permitido, estamos aquí porque predicamos el Evangelio, es la recompensa. Y otros dirán, pero una recompensa de que te azoten, una recompensa de que te metan preso. Para otros podrá ser, yo no quiero eso, pero para ellos era, estamos aquí porque predicamos, estamos aquí porque mira, se convirtió Lidia, estamos aquí porque su hogar se bautizó, estamos aquí porque la muchacha endemoniada es libre, y como estamos aquí, yo no puedo callar, yo tengo que orar. Y dice que a la medianoche ellos empezaron a orar y estaban dándole gloria a Dios y cantaban himnos al Señor, cantaban en medio de su dolor, cantaban en medio de la agonía, cantaban en medio de no moverse, cantaban, oraban, y lo más importante de todos es que los presos y los guardias los estaban escuchando. Por eso es que, iglesia, mientras los normales callan, mientras aquellos que son normales sufren, callan, nosotros somos anormales, diciendo que cuando se supone que estés triste es donde más contento estamos, donde se supone que estés adolorido, tú estás cantándole al Señor. Cuando estás en la situación más difícil de tu vida, Pablo y Silas estaban cantando, ellos tenían todo el derecho de quejarse. Dios, yo no sé para qué hicimos esto, me hubiese quedado en Jerusalén, me hubiese quedado en este trabajo, me hubiese quedado en la otra iglesia, ¿para qué me sacaste? ¿Para qué? Si estoy predicando, si estoy ayudando en el ministerio, estoy dando mis diezmos, estoy dando mis ofrendas, y mira, sigo de mal en peor, sigo sufriendo, sigo llorando, sigo quejándome. Dios, yo no quiero hacer nada, ya se acabó, y renuncia. Pablo tenía todo el derecho, Silas tenía todo el derecho de decir, Dios, pero mira, ¿por qué? Señor, si hicimos lo bueno, ¿por qué nos dieron tan duro? ¿Por qué? Pero no, ellos decían, oh, yo estoy aquí porque estoy predicando el Evangelio. Oh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, hay gente que me está escuchando, yo tengo que darle gloria a Dios.
Yo tengo que alabar a Dios, yo tengo que cantar a Dios. Y dice que a la medianoche ellos empezaron a cantar, empezaron a adorar a Dios, empezaron a alabar y los presos le escuchaban. Y mira el 26 lo que dice: entonces de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas de la cárcel fueron abiertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, yo he escuchado predicaciones, yo he hablado de esto, donde dice que tu alabanza te va a soltar, que tu alabanza va a romper cadenas, que tu alabanza te va a liberar. Y mire, no me malinterprete, amén, amén y amén, porque en el dolor es mejor cantar. Tu adoración, tu alabanza a Dios es lo que te va a hacer libre. No es una predicación, no es que yo te toque, no es que yo ore por ti, es cuán destrozado tú estás, pero vienes como quiera a la casa del Señor y como quiera levanta tu mano y dice: aquí estoy yo, papá, aquí estoy yo sin merecerlo, yo te doy gloria, te doy lo mejor de mí, y empiezas a adorarle. Entonces el Espíritu Santo empieza a moverse, amén, yo lo creo. Pero lo que está pasando aquí es algo más grande que una simple adoración. Lo que está pasando aquí es algo más grande que una simple alabanza. Aquí dice la palabra que no solamente se abrió la cárcel de Pablo y Silas, se abrieron todas las puertas. Aquí dice la palabra que no solamente se rompieron las cadenas de Pablo y Silas, se rompieron todas las cadenas. Eso va más importante de tu adoración o tu alabanza, porque tu adoración y alabanza te va a hacer libre a ti, pero va a ser libre a aquellos que te están escuchando. Pastor, ¿cómo es eso posible? ¿Sabes qué? Tú no sabes por el problema que esté pasando tu vecino, tú no sabes por el problema que esté pasando tu esposo, tu esposa o tus hijos. Por eso es que yo siempre tengo que orar por ellos, por eso es que yo siempre adoro a Dios. A lo mejor tú eres un borracho, pero yo le doy gloria a Dios porque yo veo un pastor y yo declaro y yo digo: ahí viene mi pastor, ahí viene mi profeta. Señora, tú no sabes lo que está diciendo, tú lo veo borracho, tú lo que estás predicando es un borracho. Es que yo veo más allá. A lo mejor estoy atado ahora, pero la palabra me dice que si yo adoro, que si yo canto, yo lo voy a hacer. Tú puedes estar atado, tú puedes estar haciendo lo que sea, pero mientras yo adoro, mientras yo alabo, mientras yo oro, a la medianoche algo tiene que suceder. La medianoche va a llegar y pronto vamos a ser libres. Tarde o temprano la medianoche tiene que llegar. Esto es lo más importante. Dice la palabra, usted sigue leyendo y yo lo voy por el texto del tiempo. Dice que cuando vino el terremoto, las puertas se levantaron, todos fueron libres, todas las cárceles se abrieron. Nadie se atrevió a salir de la cárcel. Nadie. Y es curioso que esto a mí me llena porque yo siempre cuando estudio la Biblia hago todas estas cosas. Dice la palabra que el carcelero se levantó. Aquel que le dijeron: ¿sabes qué? Esta es tu responsabilidad. Y si esta es tu responsabilidad, nada puede ocurrir. Aquel carcelero, en aquellos tiempos, y usted lo ve más adelante cuando hay un náufrago, los soldados romanos, cuando se le escapaban soldados, sabían que su vida corría peligro. Si a ti tú eras puesto a cargo de unos soldados, esos soldados les pasaba algo, se escapaban, tu vida era por ellos. Por lo tanto, ellos preferían matarse antes de que el Imperio Romano los matara, y así entonces morían todos juntos, o así entonces la familia era condecorada, o pasaba mucho tiempo. Dice que el carcelero se levanta por el terremoto y al ver las puertas de toda la cárcel abierta, lo primero que hace es coger su espada y trata de matarse, pero escucha la voz de Pablo que le dice: no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y es importante porque este patrón, usted lo ve a través de la Biblia, cuando hay un naufragio y Pablo dice lo mismo: estamos todos aquí, ninguna vida va a perecer. Pero en este caso hay algo que está sucediendo y estamos hablando, y escúcheme aquí porque quiero que usted entienda esto. El carcelero trata de matarse porque ve todas las puertas abiertas y Pablo le dice: no te hagas daño porque estamos todos aquí. Ahora imagínense quiénes estaban en la cárcel.
Las cárceles estaban llenas. ¿Quiénes estaban en la cárcel? Podía haber sido personas que habían matado a mucha gente, podía haber sido enemigos del imperio. Personas que a la primera que tuvieran la oportunidad iban a salir para escapar. Personas que a lo mejor no tenían los mejores planes en su mente y querían escapar, pero algo provocó que ellos se quedaran. Nadie sabe cuál fue la oración de Pablo, nadie sabe qué era lo que estaba cantando Pablo y Silas, pero algo ellos estaban diciendo, que cuando vino el terremoto, todos los que estaban presos conectaron. Esto sucedió por lo que ellos están diciendo. Esto sucedió por estas dos personas. Por lo tanto, yo no puedo salir de aquí hasta que no vea qué va a suceder. Puede ser el miedo, pudo haber sido la curiosidad, pudo haber sido que Dios dijo: te he entregado toda esta cárcel. Pero cuando el carcelero dice: yo me tengo que matar, y Pablo le dice: no te hagas daño, al ver el carcelero que todos estaban ahí y ver a Pablo salir libremente, oiga, porque el carcelero a lo mejor lo mandó a callar como 2 o 3 veces: cállense, es tiempo de que estén durmiendo, es tiempo de que se callen, es la medianoche. Oiga, dice la Biblia que el carcelero se tiró al piso y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esto es lo que a mí me vuela la mente, porque cuando el carcelero dice qué tengo que hacer para ser salvo, lo está diciendo frente a todos los presos que están escuchando. Yo no estoy diciendo que la Biblia dice que todos se perdieron, pero tampoco estoy diciendo que todos se convirtieron. No estoy diciendo que todos se convirtieron, pero tampoco dice que todos se perdieron. Yo creo que de ahí, de esa iglesia de Filipo, había gente en la cárcel, había vendedores de púrpura, había gente que había sido librada endemoniada y había gente que era carcelero. Por eso, cuando Dios te manda a predicar en tu cárcel, iglesia, predica en tu cárcel. La iglesia pasó por un Pentecostés para simplemente darle una encomienda de seguir hacia adelante, pero esa encomienda te lleva hasta estos días. Lo que pasa es que ellos pensaban que se iban a convertir 3,000 hoy, pensaban que eran 4,000 mañana, y la sombra de Pedro, y levántate, te digo, y levántate y camina, y todos pensaban que iba a ser fácil. Pero cuando la persecución llega, cuando los azotes llegan, cuando la cárcel llega, la Biblia me dice que hay que orar, hay que adorar, hay que alabar y hay que mantenerse firme predicando lo que Dios nos ha dicho. La tierra pasará, pero su palabra no pasará, y la iglesia tiene que entrar en un despertar. Tenemos que entrar en un despertar. Entonces pidieron la luz, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Frente a todos los presos. Y Pablo contestó de la siguiente manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Te puedo decir algo que no te lo dicen en las escuelas teológicas? El carcelero vivía en la cárcel. Sí, cuando leemos esto pensamos que el carcelero fue a su casa fuera de la ciudad y se bañó y se bautizó. No, el carcelero, ellos vivían allí. Ellos tenían lo que se conocía el post, y ellos se quedaban en ese sitio, porque si había una emergencia, ellos rápido podían acceder. Por eso dice que a la medianoche él se levantó y entonces él llegó a ese lugar. La palabra dice que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que sí, su familia, créelo, porque tú eres el hombre, tú eres el sacerdote, lo que tú quieras hacer, pero tú vas a llegar a tu hogar y tú las buenas nuevas tienes que experimentarlo. Pero dice que en aquella misma hora todos los suyos fueron bautizados. Yo creo que todos los suyos representan también a los presos que estaban en la cárcel. Oiga, dice que en aquel tiempo los llevó a su hogar y les puso la mesa, y se regocijó toda su casa de haber creído en Dios. Porque cuando yo adoro y cuando yo oro,
en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor, Dios se encarga de ponerme en gloria, Dios se encarga de ponerme en honra. Oiga, y al final y al cabo, todos fueron bautizados, todos creyeron y hubo un regocijo por lo que Dios había hecho. ¿Sabe por qué? Porque en la cárcel no hubo una queja. No es que no hubo dolor, no es que no hubo dolor, dolía, seguro que si somos humanos. ¿O tú crees que a Pablo no le dolió tener esas heridas abiertas, esa sangre corriendo así? Seguro que sí. Pero ellos lo veían como simplemente una ganancia por lo que estaban haciendo. Me dieron 2 azotes. ¿Y qué? Aquella conoció al Señor, aquella fue libre, aquella comenzó una iglesia. El Espíritu Santo bautizó. Wow, me dieron 2 azotes, qué bueno, porque todo esto me costó 2 azotes. ¿Sabes qué? A Cristo le costó la vida. Y eso es lo que tenemos que entender como iglesia. Dice que cuando salieron, fueron a buscarles y el carcelero les dijo, mira, se pueden ir en paz, vaya, no hay problema, ya cumplieron. Pablo se molestó y Pablo dijo, no, yo de aquí no me voy, porque siendo romano me azotaron sin dar un tribunal primero. Yo quiero entonces que ellos entiendan que yo soy romano también y de aquí yo no me voy. Dice la palabra que cuando ellos se enteraron de que yo era romano, simplemente le dijeron perdón, no hay problema, discúlpanos, y lo sacaron. Y eso es algo curioso en la nota, porque me gusta, porque Pablo usa que el ciudadano romano, y eso es lo importante, porque Dios lo usa para moverse a otros sitios. Pero yo quiero que entendamos que cuando Pablo empieza a hacer estos viajes misioneros hacia los gentiles, ya la palabra de Dios se está cumpliendo. Ir y ser testigo por todo el mundo, predicar este evangelio por todas partes. Y tenemos que entender, iglesia, que van a venir las ligas, donde todo va a ser color púrpura y vamos a vender y todo vamos a estar en prosperidad. Van a venir los tiempos de poder, donde yo voy a poder decirle, salte y te vas a salir, levántate y vas a levantarte. Pero también van a venir los tiempos de cárceles, donde yo voy a tener que simplemente cantar y adorar, porque no sé lo que Dios va a hacer después. Pero ¿sabes qué? De todas las liberaciones que hay en la Biblia, esta es una de las más importantes, porque todos fueron librados con simplemente la oración y el poder de la alabanza de 2 personas. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie conmigo rápidamente. Y vamos a hacer una oración. Orar para que si alguien está pasando por una cárcel en este momento, o si alguien simplemente necesita una oración, o si simplemente necesitamos reforzarnos, es simplemente decir, Dios, aunque estemos en nuestra cárcel, aunque sea difícil, aunque sea algo que no entendamos, y entender que la iglesia ha sido llamada para predicar en medio de la tormenta y en medio de la cárcel. Y hoy vamos